Así se va a escuchar mejor. Vamos a orar a Dios. Padre, en este momento, en el nombre de Jesús, Señor, estamos reunidos, celebrando, Señor, una reunión de adoración ante tu presencia por medio de tu Espíritu Santo. Te suplicamos, Señor, que hables a nuestro corazón y que nosotros podamos estar dispuestos a recibir el mensaje de tu palabra de manera humilde y también considerarlo, reflexionarlo y poner por obra lo que aprendemos. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido vivir un día más. Y este es un propósito tuyo maravilloso para que hagamos tu voluntad. Te pedimos tu dirección y tu bendición para todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El mensaje de este día es continuación de la semana pasada y el mensaje es Jesús ora por nosotros. Podemos ver algo tan grande como que existe una fe cristiana que se ha sostenido por muchísimos años con muy pocos recursos en realidad. Los recursos no fueron de una empresa, no había un millonario terreno, sino se transmitió de una manera tan sencilla y tan poderosa que se sigue transmitiendo el día de hoy. No hubo nada que le impidiera, hubo obstáculos, pero el hecho de que estamos aquí es el milagro del poder de Dios, que es el Evangelio. Entonces estamos aquí porque hay algo que nos impulsa y hoy queremos continuar con esa parte de que Jesús ora por los que han creído en Él. Y ahí estamos incluidos. En este pasaje de San Juan 17, hemos revisado desde la semana pasada en el verso 1, cómo había una comunión tan estrecha, tan cercana entre Jesús y el Padre. Había una comunión tan estrecha. Bueno, dice, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre. Poder decir Padre no es para toda la gente porque no le conoce como Padre. Y ¿saben qué? Los musulmanes no pueden decir Padre, dicen Alá, el eterno, el poderoso, pero no pueden decir mi Padre. ¿Por qué? Porque no hay una relación personal, sino hay una relación de autoridad total sobre la humanidad, donde Alá da la orden y se tiene que obedecer. El mensaje de Jesús inicia enseñándonos a tener una relación personal con Dios a través de Él mismo, Jesús. Padre, la hora ha llegado. ¿Cuál hora? Pues hoy ya dijimos, la hora que se va a presentar a la obediencia hasta la muerte en la cruz. Y Él dice, glorifica a tu Hijo para que Él también te glorifique a ti. O sea, quiere decir que se cumpla el propósito tuyo y no el mío. Y bueno, esa comunión estrecha con el Padre es el tipo de comunión que Él quiere tener con nosotros. En esta segunda parte vamos a enfocarnos en lo que Jesús ora por nosotros. Ahora los discípulos ya no viven, ya murieron todos, y ha habido la transmisión del mensaje persona a persona de muchas maneras, a través ahora de las redes sociales y todo esto, pero hay un propósito para nosotros. Él desea esa comunión tan profunda y tan cercana entre el Padre, el Hijo y nosotros. La fe cristiana no es una fe llena de ritos sin sentido o ritos que se cumplen y se siente uno ya mejor. No es para acallar la conciencia. La fe cristiana es una fe que transforma la vida de aquel que está sufriendo en las drogas, en la mentira, en la envidia, en cualquier situación que le está destruyendo. El Evangelio de Jesús viene a transformar la vida de la persona y eso es el poder de Dios. Muchas personas están en el mundo intentando ser mejores de muchas maneras y no lo han logrado.
Pero aquí vemos que Jesús desea esa comunión entre Él y nosotros. Y vamos a empezar en el verso 8. Dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las han recibido y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿Qué hace Jesús? Lo que hace Jesús es eso, comunicar la buena noticia de Dios para con nosotros. Jesús viene de parte del Padre a decirnos, no tienes que vivir en esa condición toda la vida. Yo estoy aquí para encontrarte y salvarte. Entonces vemos aquí que se necesita hacer algo. Recibir el mensaje de Jesús, escucharlo, conocer que Jesús viene de Dios el Padre y aceptarlo. Entonces Él está muy, muy agradecido y dice, mira, yo todo lo que me dijiste que les dijera, ya se los dije, ya lo recibieron, ya creyeron en ti, pero ahora, verso 9, tengo un propósito, un motivo de oración. Voy a rogar por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Entonces tenemos dos tipos de población en el mundo. La población que ha creído en Jesús y que se ha arrepentido y que tiene todas las promesas presentes ahí a su alcance. Y una población que dice, no tiene caso creer en Jesús, una religión más, no creo en Él, como cualquiera puede creer en lo que quiera y tiene la libertad. Esos son dos tipos de poblaciones. Y Jesús no está rogando por las dos poblaciones, está rogando, ahí dice, ¿por quién? Por los que me diste, porque tuyos son y me los diste. Entonces quiere decir que el amor de Dios que ha llegado a nosotros y que nosotros hemos tomado la decisión de aceptarlo, hemos dicho que sí, hay una oración para nosotros de parte de Jesús. En el verso número 11, Él aclara, yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Una realidad es que Jesús tenía que morir, resucitar y ascender a los cielos y estar allá hasta que un día venga, como estamos esperando. Pero los discípulos que habían creído en Él ya no lo iban a tener presente físicamente. Eso hace que tengamos que considerar nuestra humanidad, porque siempre estamos dados a creer lo que vemos. Si no vemos, no creemos. Bueno, calificamos todo. Evaluamos los predicadores, evaluamos los lugares, evaluamos todo, y luego tomamos la decisión. Dios no quiere que te la pases viendo las cosas para creer. Dios quiere que veas a Jesús y creas en Dios por Él. Y que veas a Jesús y tengas un compromiso personal y comunión personal con Jesús. Claro, en la tierra todo es perfectible. Esto es, todo puede fallar y todo se puede corregir. No hay un ser humano en la tierra que no falle. No hay un sistema religioso que no falle, ni aún el sistema cristiano. Fallamos porque somos humanos. Y desde el momento que yo estoy aquí parado, estoy en el riesgo de fallar. He fallado explicando las citas bíblicas. Pero esto no nos debe quitar la mirada de ver a Jesús. Jesús está orando por los que han creído y están en el mundo, ¿verdad? Y pide en el verso número 11, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Consideremos lo importante que es escuchar y entender el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús, Él no quiere divisiones, Él no quiere particularidades, Él no quiere que haya una separación entre creyentes.
La única cosa que nos puede separar de Dios es el pecado, ¿de acuerdo? Y una persona se puede separar de una iglesia por causa del pecado. Un pecado no tratado, un pecado ahí no atendido. Y es el mensaje de Jesús. Dice aquí claramente, guárdalos en tu nombre para que sean uno, que se mantengan en unidad. El ser humano tiende a opinar y a tomar decisiones y a hablar de X, Y o Z. Sin embargo, tenemos que procurar la unidad en Jesús. Él es su oración. De lo único que nos tenemos que separar es del pecado. Y un pecado comprobado, no un chisme. Y tiene que atenderse eso. Pero si no es así, mantengamos la unidad de la oración que hacía Jesús. Y Jesús les dice, cuando yo estaba en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino ¿quién? Judas. Judas Iscariote. Ya hemos hablado que Judas estaba ahí entre los 12, pero su corazón no estaba con el mensaje de Jesús. Su corazón estaba ahí porque le convenía estar y porque había sido invitado, y él tomó la elección de dedicarse a cuidar el dinero y a ver cómo podía administrar el dinero antes que administrar su corazón para con Dios. Le gustó más el dinero que Cristo. Demostrado está cuando vende a Jesús en 30 piezas de plata. ¿Qué le interesaba? El dinero. Judas nunca fue salvo porque su corazón estaba en el dinero. Los otros 11 continuaron y se esforzaron y Jesús está orando por ellos. El verso 13 nos enseña que ya voy a ti, ahora estoy en el mundo y lo digo para que tengan mi gozo completo o cumplido en sí mismos. Una de las características más importantes del creyente, lo hemos dicho, es el gozo. El gozo es la alegría de vivir y de creer que la vida es una bendición y creer que si vivimos, para Él vivimos y que si morimos, para Él morimos, ¿de acuerdo? La vida es un gozo. Así, aunque tengamos problemas en el matrimonio que tenemos que platicar y ponernos de acuerdo y nos jaloneamos, aún así, la vida es un gozo porque estamos hablando de la vida eterna, no solamente de los asuntos temporales, del mercado, de la ropa, de los gustos, de las pláticas, de las familias. Estamos hablando de la vida eterna. Ese es el gozo que tiene que centrarnos en el corazón. Así tu casa se esté destruyendo, Cristo está contigo y Él te da el gozo. Porque Él venció no solamente los asuntos familiares, sino venció la muerte. Con esto vence el pecado y lo demuestra resucitando. Ese es el tipo de gozo que el creyente tiene que tener. No un gozo pasajero, porque muchos se ríen con algunos y con otros son bien serios. ¿Por qué? Porque su gozo no es completo, es un gozo parcial, es un gozo temporal, es un gozo que te dan las circunstancias. Jesús no quiere que tengamos ese gozo. Jesús quiere que tengamos un gozo que se expresa ante todos. Que el gozo mío esté completo en sí mismos. Dice aquí, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció en el verso 14, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. El mundo aborrece a aquellos que estamos en Cristo. Esas dos poblaciones son dos estilos de vida distintos. El creyente busca acercarse a Jesús, estar en oración, ir al Padre, orar con el Dios del Espíritu Santo, leer su palabra y tiene la ilusión de formar un hogar bien y llevar la relación bien, aunque está batallando, pero ahí está su corazón, en Dios. Y hay otras personas que no, como Judas, sin llegar a ese extremo tal vez, en las modas, en la apariencia, en el deporte, en el muchas cosas. Jesús quiere que nosotros
tengamos fortaleza, porque el mundo aborrece la verdad de Cristo. Las personas se molestan cuando le dices, mira, esto y esto, es la verdad. Y nos mandan a otro lado y dicen, no quiero escuchar tu opinión. No es mi opinión, es la opinión de Cristo. No le hace, vete, a mí no me vas a obligar porque yo bla, bla, bla. Y justifican sus malos hechos. Jesús no quiere eso. Los que hacen eso aborrecen a Dios, aborrecen su iglesia, aborrecen su palabra. Ustedes contesten, ¿de dónde son? ¿De Cristo o del mundo? Hace falta una conversión. Hace falta una conversión. Ruego por ellos, porque el mundo los aborreció. Yo les di la palabra. Y dice aquí, en el verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la Biblia. Cuando yo empiezo a leer la Biblia con el corazón, una vez que he entregado mi vida a Cristo, el Espíritu Santo me empieza a guiar. Y mira, hermanos, al buen entendedor, pocos versículos. Basta con que alguien te diga, oye, mira, la Biblia dice esto. Con que tú lo leas y vas a decir, ya entendí, lo voy a hacer. Señor, ayúdame a hacerlo. No es necesario un discurso largo, ni un enfrentamiento y alegato ante un juzgado. Es simplemente leer la palabra y considerarla como la verdad. Santifícalos significa sepáralos para mí, apártalos. Cuando alguien cree en Jesús, quiere hacer la voluntad de Jesús. Al creer en Jesús y leer su palabra, se santifica, eso es, se aparta del pecado. De tal modo que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay comunión entre los que están pecando y platicando sus pecados y celebrando sus pecados. Y tú y yo no tenemos nada que hacer ahí, porque no hay comunión. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esto es, lee la Biblia, vela como autoridad, ve lo que es y di, esto que comprendí hoy, esto lo pongo por obra. Así no lo quiera quien no lo quiera. Yo sí lo quiero porque la salvación es personal. Yo tomo la decisión si creo o no creo. Yo no le puedo echar la culpa a nadie. Yo no puedo llegar a la presencia de Dios. Fíjate que, Señor Jesús, dejé de hacer todo esto porque no me dejaban. Mira, me impedían. Se burlaban de mí. No. Tenemos que leer la palabra, obedecerla. Y a donde estamos llegando, al centro medular de ese mensaje, es el verso 18. Dice aquí Jesús, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. A ver, quiero preguntar, ¿a quién está diciendo esto? Voy a leerlo otra vez. Como tú me enviaste al mundo, así yo lo he enviado al mundo. Yo los he enviado al mundo. Ok, está diciendo solo al Padre. Pero ¿a quién se refiere cuando dice los he enviado al mundo? ¿A quién? A los creyentes. Y a los que estamos vivos tenemos la responsabilidad de oír, entender y hacer. Es tiempo de que empecemos a formar un estilo de vida que comparte a Cristo. Y les voy a decir por qué. Jesús vino del Padre. Y yo pregunto, ¿qué anunciaba? Anunciaba las buenas noticias para un mundo caído. Yo he venido a buscar al salvado que se ha perdido. Yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón. Yo he venido a dar vista a los ciegos. He venido a ayudar a aquel que por el pecado está destruido. Y esto es lo que está pasando en el mundo. Muerte tras muerte. Todo lo que está sucediendo es un dolor tras dolor.
Jesús vino de parte del Padre y anunció las buenas noticias. Así como el Padre envió al Hijo, el Hijo nos envía a nosotros. ¿A qué? A que compartamos el Evangelio de salvación para todas las personas que no lo conocen. Si hablamos de porcentajes, una gran cantidad de personas en el mundo no conocen el Evangelio. Conocen muchos sistemas de creer, pero pocos conocen a Jesús. Y ustedes se pensarán por qué. Hubo un momento en la historia de la iglesia cristiana que todos eran fervorosos, todos salían a predicar, todos compartían que en su vida los perseguían, como hemos visto, y predicaban y se convertían, y se predicaban y se convertían. Y no había duda de qué estaba pasando. La iglesia estaba creciendo y multiplicándose. Ahora yo pregunto, ¿cómo está la iglesia actual? ¿Hablando de Cristo, proclamando a Cristo o callada? En forma general, la iglesia está hablando poco. Y de ahí que surgen impulsos evangelísticos, impulsos misioneros, programas. Lo hacemos nosotros con las campañas. Pero pónganse a pensar si es lo que Jesús quería. Que dedicáramos un día, 2 días, 3 días y a veces ningún día para ir a evangelizar. Ningún día. Y estamos absortos platicando de historias y de eventos y de cosas que nos hacen reír. Somos felices en un círculo cerrado. Y las personas afuera, sin el mensaje. ¿Eso es a lo que Jesús nos pedía que hiciéramos? No. Y así el enfermo no sale porque está enfermo. Y una actividad que puede hacer una persona enferma en casa es orar por la salvación por nombre de sus familiares, de sus vecinos. Y puede estar orando en una libreta con la palabra. El joven tiene toda la fortaleza para estudiar y estudia y no tiene tiempo para compartir el Evangelio. El adulto, todo el tiempo trabajando porque es necesario trabajar, si no trabajas no comes. Y la ocupación es intensa en el trabajo, y cuando llega el momento de pensar en Dios, de saber de Él y compartir a otros, ya estás cansado. La iglesia tiene que formar en su corazón este mensaje que nos labre, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Somos enviados como iglesia a vivir cada día predicando a Cristo. El embajador se parece en obediencia en todas las tradiciones y usos de su país. Un embajador de Japón, generalmente así de cajón, come comida japonesa en el país en el que está. Busca y usa todo lo que es japonés para darle a la gente claridad, congruencia. Yo soy japonés y eso es lo de Japón. Marca de carro, japonés. Instrumentos japoneses. Porque está representando un reino. Ahora nosotros, ¿de cuál reino somos? Del reino de Dios. Y cada día tenemos que usar el poder del Espíritu Santo, su palabra, y representarlo y que la gente diga, este es cristiano. Mira, habla como cristiano, vive como cristiano, trabaja como cristiano, ándale, festeja y celebra como cristiano, pero no vive doble vida. La palabra de Dios dice aquí que así nos envía. Jesús no hubo duda, al contrario, cada vez querían matarlo porque él decía, mi Padre y yo uno somos. Lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente. Y si alguno no honra al Padre, si alguno no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y Jesús se identifica plenamente a tal grado que no puede ser que Dios esté con nosotros a través de Jesús. Sin embargo, hubo quien creyó, y aquí estamos, y hay quienes participamos antes de convertirnos en que votar que se muriera, que lo crucificaran.
Jesús dice que nos envía al mundo y que Él se santifica en nosotros cuando obedecemos. Cuando nosotros obedecemos, estamos realmente confirmando que la misión de Cristo se está cumpliendo en nosotros. Entonces, somos para Él su gloria. Y nosotros exaltamos a Dios. Y dice el verso número 20, donde nos incluye ahora sí a nosotros: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la forma que hemos de creer los que ahora estamos viviendo? Por la palabra de ellos. ¿Y cuál palabra? La que el Padre dio. Nosotros no tenemos otra manera de conversar en WhatsApp, en Facebook. No tenemos otra manera de vivir la vida si no es compartiendo a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal. No es nuestra persona la que publicamos. No es nuestra cara, nuestro cuerpo, nuestros chistes. No es eso. La gente no va a conocer a Cristo por eso. Va a conocer a Cristo siempre y cuando estemos hablando de Él. Hablando su palabra. ¿Cuánto dinero se ocupa para hacer esto? ¿Compartir a Cristo? ¿Cuánto dinero necesitan ustedes para compartir a Cristo? ¿Cuántas monedas se ocupan echarse para que su boca hable de Cristo? Ninguna. ¿Qué lugar necesitas? ¿Qué templo? ¿Qué púlpito? ¿Qué nada necesitas? Ahí donde estás, donde vives, donde trabajas, donde hacemos las cosas. Ahí hay personas. Y la simple pregunta: ¿cómo te llamas? ¿Conoces algo de Jesús? Y introducir un mensaje de esperanza a Él. ¿Cuánto se ocupa? ¿Quién lo puede hacer? Todos. Si yo no puedo hablar, entonces saco un folletito y se lo doy. ¿Verdad? Y la gente dice: ¿por qué me diste esto? Lee. Y luego platicamos. Y las personas tienen el derecho necesario, por haber sido creados por Dios, para conocer el mensaje que Jesús trajo y que nos entregó a nosotros, para que nosotros se lo demos. Esto es formar una cultura de vida cristiana, una cultura de obediencia hacia compartir el Evangelio. No es que, pastor, voy a decirle que el martes, miércoles voy a ir. No. ¿Y el resto de la semana qué vas a hacer? Es decir, todos los días son días para compartir de Jesús. Todos los lugares son lugares para compartir de Jesús. Dios quiere eso. Jesús oró para que nosotros hablemos su palabra y la palabra sea la que convenza. En San Juan 16, 7 al 11, para aquellos que dicen: ay, ¿cómo va a ser eso? Bueno, San Juan 16 dice: pero yo os digo la verdad, conviene que yo me vaya, dice Jesús, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, lo enviaré. Y cuando Él venga, verso 8, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto ve al Padre y no me veréis; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Se han hecho señalamientos muy correctos, que los pastores no tenemos que convencer a nadie, que el pastor no tiene que estar diciendo desde aquí las situaciones de pecado de alguien y la solución bíblica, como diciendo: digo esto para que lo entiendas. No. La palabra de Dios explica, y el que hace la tarea de convencer es el Espíritu Santo. De tal forma que esto aligera nuestra vida de evangelismo. Tú no eres el que tienes que tener todas las respuestas en tu corazón para decírselas. Tú vas a ir a compartir la buena noticia, como la mujer samaritana que se arrepintió y rápidamente fue y compartió el Evangelio a los de la ciudad de Sicar, donde estaba ahí cerca.
Y la gente viene, busca a Jesús y tiene un encuentro con Jesús y ellos se convierten. Lo único que hace la mujer samaritana no es tener mucha doctrina bíblica, simplemente saber que Cristo le cambia su vida, que de ser una esposa, sin estar casada con el sexto hombre, los 5 anteriores, ya no estaba con ella. Ella recibe el mensaje de Jesús de salvación y lo acepta. Esa es la necesidad que está en la gente. Necesitamos llevarlo. ¿Quién? Ustedes y yo, como una cultura de vida. Verso 21. Y así los que creen, de un lado y de otro, de aquí y de allá, seamos uno. Oh Padre, en mí y yo en ti, para que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad de los creyentes en el mundo da testimonio al mismo mundo y permite que ellos crean. ¿Qué es eso que te hace buscar de Dios? ¿Qué es eso que hace que tengas una familia que tú dices que son tus hermanos y hasta le dices que es tu hermano y no se parece nada a ti? Pues es que es mi hermano Cristo. ¿Y qué es lo que pasó? Pues Cristo Jesús me hizo su hijo, porque le creí, me arrepentí, tuve fe en Él, entregué mi vida y ahora soy llamado hijo de Dios. Y los que estábamos en la congregación nos decimos hijos de Dios también, y por lo tanto somos hermanos, y por lo tanto estamos unidos con un propósito de exaltar su nombre, de predicar su nombre y su evangelio. El verso 22, esa unidad que podemos manifestar, dice: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Podemos pensar tantito aquí, por favor. Dice, la gloria que tú me diste, ¿qué dice? La gloria que tú me diste, ¿qué dice? Ahora, quiere decir que nos ha entregado la gloria, que el Padre y el Hijo tuvieron, ¿sí? ¿De acuerdo? Nos la entregó a nosotros. Entonces, debemos vivir en la gloria de Él y glorificando su nombre. Este mensaje, hermanos, es maravilloso porque lo que necesitamos para vivir está ahí en Jesús. Ahora, cuando una persona, por favor, escuchen bien, cuando una persona no puede hacer nada de lo que estoy predicando, bueno, en realidad tiene que convertirse. Si esto no te sabe a nada, que no tiene sabor en la boca, es que tu muerte espiritual está ahí. Ahora tenemos que pensar en que todos los que somos cristianos llevemos fruto y llevemos mucho fruto. La unidad es la parte vital de la iglesia, no la división, no la separación. Dice el verso 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Un motivo de oración de este capítulo 17 es que Jesús quiere que estemos con Él. ¿Cuántos quieren estar con Jesús? Claro que sí. Yo quiero estar con Él. Bueno, antes de llegar allá, mantente en unidad con los que han creído y comparte el evangelio a todas las personas que puedas. Y esto no va a ser una campaña que dura enero, febrero y marzo. Va a ser una manera de vivir, una cultura de evangelismo. Va a ser como ustedes son de los que hablan de Jesús. Ustedes, y la conclusión va a ser, ¿dónde se reúnen? Bueno, no te preocupes, pues nos reunimos en Vallarta 44, pero podemos reunirnos en tu casa. Podremos reunirnos en el parque, podemos reunirnos en cualquier lugar para que tú conozcas a Jesús. Las reuniones hasta en los hospitales son buenas. Las reuniones en las cárceles son buenas. Las reuniones en los centros de rehabilitación son buenas. Porque vamos a llevar el evangelio a quien está sufriendo la necesidad. ¿Y cuántos estamos yendo? Bueno,
La invitación es para que vayamos. Dios quiere que estemos con Él, Jesús quiere que estemos con Él donde Él está. Y vuelve a repetir en el verso 25, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. En el 26, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún más, para que el amor con que me has amado esté con ellos y no en ellos, yo en ellos. Hermanos, la unidad y en este versículo el amor nos van a mantener bien equilibrados. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Han conocido ese pasaje, ¿verdad? El amor no debe tener como condiciones. Muchas personas se aman mientras que son jóvenes. Y ahora se está usando que ya que están de edad, pues dejan su matrimonio y forman otro, porque les conviene más. Pero el pecado sigue destruyendo familias. Tenemos que buscar el amor de Jesús. Nosotros vamos a ver Romanos 10:17 para confirmar que lo que nos toca a nosotros es proclamar el mensaje. Proclamar el mensaje. Romanos 10:17. Y la palabra de Dios dice así. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué tiene que escuchar una persona para que tenga fe? Eso. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Si las personas no quieren creer, es su responsabilidad. La tuya ya fue cumplida, tú ya le hablaste. Pero hay reuniones comunes que nada se habla de la palabra, como son las cadenas que se pasan en los teléfonos, las noticias que se pasan por los teléfonos, las malas noticias, el pecado que se comenta, el chismorreo que se hace en muchos lugares y que no están llevando la palabra. Entonces dicen las personas, no tengo tiempo para hablar de Cristo. ¿Y qué has hecho todo el tiempo? ¿Has estado mudo o muda? No es cierto. ¿Has estado compartiendo? Sí. ¿Y qué compartes? Bueno, pues es que no. Tenemos que compartir la palabra para que la gente escuche la palabra y tenga fe. ¿Y quién lo va a hacer, hermanos? ¿Quién lo va a hacer? El Hijo de Dios. El que ahorita está teniendo un cortocircuito y diciendo, caray, yo no lo hago, ¿cómo lo voy a hacer? No sé. Pues dile a Jesús, habla con Jesús, ponte de rodillas, lee su palabra y Dios te va a ir diciendo qué hablar. Porque necesitamos que el mundo conozca el mensaje, porque para eso nos envió Jesús, para ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y luego dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, yo voy a estar con ustedes. Ustedes no van a estar solos. Esta tarea la hacemos juntos. Por eso se llama comisión. Comisión es una misión junto con alguien. Co es colaborador, trabajan juntos. Con discípulos estudian juntos. Comisión, es decir, la misión de Jesús de salvar nos la ha asignado a nosotros y nosotros también tenemos esa misión junto con Él. Él convence, nosotros compartimos. ¿De acuerdo? Podemos hacerlo. ¿Qué opinan? Hay algo que romper. Van a su Biblia, por favor, a San Juan para terminar con esta cita bíblica, San Juan capítulo 12. Y con esta vamos a terminar, hermanos, porque quisiera que reflexionáramos algo que tenemos que romper. Juan capítulo 12, versos 23 al 26. Dice así la palabra. Jesús le respondió diciendo, ¿ha llegado la hora, otra vez, para que el Hijo del Hombre sea glorificado? Ok, voy a morir. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, ¿qué dice? Mi Padre honrará. Entonces, la conclusión es, yo como granito de trigo, no sirves de nada decorado.
No sirves de nada el granito de trigo bien vestido. El granito de trigo no sirve de nada arriba de tu cuarto, ahí en una alacena. El granito de trigo tiene que pasarle algo. ¿Saben lo que él tiene que pasar? Morirse. ¿Y cómo se va a morir? Échalo a la tierra. Échale agua. Y ese granito de trigo va a empezar a perder su forma original. Y lo primero que le van a hacer es algo hacia abajo, que es la raicita. Y se va a romper más porque ese grano va a sacar una ramita hacia arriba. Y que eso va a ser ya el tallo y luego la planta. Pero ¿qué tuvo que pasar con ese grano de trigo? Permanecer bien vestido, bien peinado, bien ganoso, bien todo, adornado, platicado, paseado, como en un frasquito así bien bonito para que todo el mundo diga, ¡qué bonito grano de trigo eres! ¡Te ves formidable! ¡No! Tienes que morir a tu condición humana y quiere decir, tienes que estar dispuesto a perder la popularidad, el placer, tu zona de confort, como dicen, y romperte. ¿Qué significa romperte? Que te digan cosas buenas y cosas malas por predicar el Evangelio. Dios quiere quebrarnos. Dios quiere que muramos a nuestra condición humana. Él quiere que vayamos y predicamos el Evangelio. Si no lo hacemos, hermanos, ustedes saben que Jesús no quiere una fe sin obras. Y si lo hacemos, ustedes saben, hey, venid, benditos de mi Padre, al reino preparado para vosotros, porque tuve hambre, tuve sed, estuve en la cárcel, entra buen siervo y fiel, porque en lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Tu relación y mi relación es con Cristo, no con ustedes. Para salvación con Cristo, con ustedes para trabajar juntos y servir, para evangelizar. ¿De acuerdo? Ponemos de pie, oramos. Señor, gracias en esta tarde porque eres tú quien mereces toda la gloria y toda la honra por tu palabra que nos orienta, que nos dice que estás orando por nosotros. Bueno, ahora, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo hable en nuestro corazón y sea quien nos convenza para hacer tu voluntad. Gracias, Señor, porque si estamos aquí es porque hemos decidido hacerla. Bendícenos, Señor, en esta tarea maravillosa de ser tus embajadores en la tierra, embajadores del reino de los cielos. Llénanos del poder de tu Espíritu Santo para anunciar a otros este maravilloso mensaje de salvación en Cristo Jesús. Y Padre, pues ahora concluimos el mensaje dándote a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga.